Todoroevich Krasnov, que son mis dos apellidos, españolizado, de origen bielorruso, nací en la Unión Soviética, por lo tanto sé que somos pueblos hermanos, los rusos, bielorrusos, ucranianos, somos pueblos hermanos, y más éramos antes de que hayan destruido la Unión Soviética por engaño. ¿Por qué está aquí hoy? Estoy aquí para reivindicar, esto tiene que ver exactamente en contra de bombardeos de la población civil de bien conocidas repúblicas de Lugansk y Donetsk, que no quisieron ser súbditos de un gobierno que salió como resultado de un golpe de Estado en el año 2014, que se llama, bueno, hubo en la plaza de Maidán, y fue un golpe de Estado patrocinado desde Estados Unidos, y como todo, como la ruptura de la Unión Soviética, pues, y esto va sobre todo para que no bombardeen la población civil, porque en la guerra, como en la guerra, cuando los soldados, por no poder hablar en ciertas condiciones, como por ejemplo la OTAN no quiso hablar con Rusia y parar su expansión hacia Rusia, y sigue con la expansión de la OTAN hacia Rusia, pues los soldados pueden enfrentar, pero lo que no deben sufrir la población civil, que no es noble, no está bien. En pocas palabras, ¿cómo empezó este conflicto que hoy tiene más de un año? Este conflicto, a ver, claro, cada conflicto horrible tiene mucha historia. Este conflicto, yo como lo he estudiado, entonces os voy a decir la mejor versión que yo sé. Cuando a Stalin lo envenenaron en el 1953, todavía antes, un poquito después, lo que es Nikita Khrushchev, que era un trotskista, liberó a aquellos que combatían ayudando a Hitler y a otros aliados europeos de Hitler, que se llaman, bueno, de parte de Rusia eran Vlasovci, de Vlasov, general Vlasov, y Banderovci, de Bandera. Entonces ellos, Khrushchev los liberó, entonces esta gente hicieron el trabajo ideológico de meter ideas de que, o sea, seguir envenenando las ideas de la gente normal, con que la Unión Soviética está mal, que Rusia es un invasor y todo esto. Son todas estas ideas que aquí no entran, ¿no? Entonces, esto culminó luego en marchas en contra de la Unión Soviética, donde intentamos construir una civilización justa, sin explotación de clases, dando la mejor academia a todo el mundo, es decir, que cada trabajador, cada hijo de trabajador podía recibir la mejor formación en una universidad de Moscú, por ejemplo, o de cualquier capital. Había muchas universidades, todo era pagado por el Estado. Entonces esta civilización Occidente la quería destruir, y hasta ahora la quiere destruir, como vemos ahí con el avance de la OTAN, y a Rusia no le dejaron entrar a la OTAN. Eso es lo que me sorprendió, que Rusia, haciendo un poco el tonto o haciendo el inocente, solicitó entrar a la OTAN para no tener un enemigo, ¿no? ¿Sí? Porque tú cuando estás en una unión, pues no tienes enemigo, no tienes enemistad con esta unión, pues no le dejaron entrar. Luego en el 91, provocando una crisis social, saboteando el abastecimiento de Moscú y de San Petersburgo con los alimentos, que tenemos constancia de programas que cuando los trenes enteros que iban a Moscú con salchichones y bueno, todo tipo de alimento fueron saboteados, parados, y esto todo enterrado en los bosques, pues provocando esa crisis, tuvimos dos golpes de Estado, uno en el 91 con la dejadez de Gorbachev, La disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí. Fue el primer golpe de Estado llevado a cabo por los agentes de ese occidente malvado, podemos decir.
Y luego el siguiente golpe de Estado fue en el 93 en Rusia, con el fusilamiento con los tanques de la Casa del Gobierno, la Duma creo que se llama, ¿no? Sí, Duma. Y bueno, pues, y lo de 1914, lo que es el, como se llama oficialmente, golpe de Estado en Maidán, desplazan al líder que no estaba de acuerdo con que Ucrania se apuntara a la OTAN. El golpe de Estado. Sí. Claro, los nacionalistas ucranianos piensan otra cosa, pero solo falta estudiar historia y entender quién gana con esto. Y con esto ganan los Estados Unidos. Y mucha gente de esta, ellos trabajan con el dinero de Estados Unidos. Es una guerra entre hermanos. Es una guerra entre hermanos, entre países hermanos. Sí, exacto. Entre naciones hermanas. Vale. Termina. Sí. ¿Ah? Es, repito, un conflicto entre naciones, entre países hermanos. Sí, exactamente. Claro. Entre hermanos que metieron la cizaña con ideas falsas. A ver, digo muchas fuentes, os estoy resumiendo. Extiende. Termina. Entonces, extiende y no tengas miedo, que ahí está la policía, ¿vale? Pero ha ido corriendo a avisar a la gente. Pero no pasa nada, no te acojones, que de aquí vamos en taxi, de aquí y nadie nos toca, ¿vale? No tengas miedo aquí, José Ha María. ido corriendo, ¿lo has visto? Increíble. Bueno, pues sí, claro. Hay un dicho, creo que es un dicho irlandés, que dice, si tú ves a dos vecinos que se llevaban antes bien y luego los ves peleados, es porque los avisó, les hizo una visita un inglés. ¿Por qué? Bueno, pues porque... ¿Por qué esa fama, por qué esa cuestión inglesa en este caso? Bueno, pues la élite, sabemos bien que el imperialismo anglosajón es el más grande del mundo. No podemos decir lo mismo sobre la hispanidad, que fue algo más democrático, según muchas fuentes, ¿sí? Que la hispanidad fue un virreinato donde los indígenas se casaban con los hispanos sin problema. Cuando pasó en América del Norte, los indígenas fueron apartados en reservaciones, fueron exterminados de cualquier manera, les robaron las tierras. Es la historia que todo el mundo conoce y no está falsificada. Volviendo sobre Ucrania, volviendo sobre el conflicto que hoy tiene al país a puerta de una tercera guerra mundial, si se llega a ampliar, si se hacen efectivos los pronósticos. Como bielorruso, como parte del pueblo, para ti, ¿cuál es la solución a este conflicto? La solución es, si ahora, como ha dicho José María, ha dicho bien, ¿cómo paramos la guerra? No, la pregunta la has hecho tú. Él ha dicho parar la guerra y tú preguntas ¿cómo parar la guerra? Pues a mí me gustaría contestar mi visión y es creo que lo que hay. El problema de esto es la ampliación de la OTAN. Si el gobierno de Ucrania hiciera dos cosas, la guerra se para. La primera cosa, públicamente garantizar la neutralidad de Ucrania ante la OTAN. Es decir, que es necesario sacar las tropas que de manera oculta están allí, que están financiados ahora abiertamente con el armamento de toda la Unión Europea. Ellos inventaron, en Europa hay un mito bonito de que están ayudando al pueblo oprimido, pero eso es falso, eso es una guerra que ellos han hecho utilizando su armamento y su dinero sucio de los Estados Unidos, básicamente, para que dos pueblos hermanos, para que los ucranianos vayan diezmando, aniquilando a los rusos. Y los ucranianos también son rusos, es decir, que la ADN es rusa, porque Ucrania, por lo contrario a la historia falsificada que hay, Ucrania no fue ocupada por Rusia, Rusia nació en Ucrania, se llamaba Kievskaya Rus, Rusia de Kiev. El origen de Rusia fue en Ucrania. Entonces
allí no. Entonces, bueno, para parar la guerra, primero, neutralidad militar, la neutralidad militar. Segundo, el gobierno ucraniano cambia de chip. Y eso yo no sé cómo hacerlo, eso ya debería luego contestarse cómo hacer lo que estamos diciendo. Cambiar de chip y ya decir que el odio hacia Rusia se anula, que fue un gran error, que vamos a combatir el nazismo en Ucrania, el odio hacia los rusos, la persecución de los rusos, la persecución de la lengua rusa, que eso ocurre, y de todo lo ruso. Esto hay que pararlo, porque aquí es como si en Cataluña se persiguieran aquellos que hablan castellano. Eso sería lo más similar. Entonces, como esto, se podría parar la guerra. Y luego, si quieres, yo te contesto a la pregunta, ¿cómo paramos todas las guerras en el mundo? Vale, pero devolvámonos un poco para quienes no tienen claro el origen del conflicto. ¿Cómo empezó todo esto? Todo empezó, mira, te voy a contar un episodio del que me he enterado, que después de, claro, lo he leído, después de la ruptura de la Unión Soviética fue ilegal y ilegítima. Fue ilegal porque hubo un referéndum donde 70% o más de población se pronunciaron, votaron para que la Unión Soviética continúe, que no acabe la Unión Soviética. Y segundo, fue ilegítimo porque sabemos que, por ejemplo, si unos cuantos traidores en unos países, en unas repúblicas, llegan al poder y hacen no sé cómo decirlo, conjuro de brujas, o sea, se reúnen y firman algo que legalmente ellos no pueden hacer, pues es ilegal, pero es ilegítimo también porque incluso... ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder y el pueblo no tiene el poder. El pueblo está trabajando, no tiene tiempo para enterarse de las cosas, tiene que comer, tiene que hacer todo esto. Entonces, la ruptura de la Unión Soviética fue ilegal y también ilegítima. Si no ocurriera eso, no habría el problema. ¿Por qué ilegal? ¿Por qué ilegal? ¿Por qué ilegítima? Es ilegítima porque es ilegal porque fue en contra de la Constitución de la Unión Soviética, y es ilegítima. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas legales cuando pueden cambiar una ley con un decreto, de alguna manera alteran la realidad jurídica, y después, utilizando esa ley, esa nueva realidad jurídica que fue cambiada de manera fraudulenta, engañando al pueblo normalmente, entonces basándose en eso, hacen a veces cosas y es ilegítimo, yo pienso. Y es, cualquier cosa que vaya en contra del bien común, en contra de la población en general, como una guerra, una agresión, persecución, es ilegítimo. Incluso si está apoyado con la ley actual, que puede ser, en este caso la ley es ilegítima, la ley misma es ilegítima, y lo que está pasando también, basándose en esa ley, también es ilegítimo. El pueblo, en este caso, es soberano frente a la guerra, ha tomado decisiones. ¿Qué pasa con ese aspecto? El pueblo, aquí el pueblo que más soberano es, en este caso, yo pienso que es el pueblo ruso, porque Occidente está imponiendo su modelo ahora tenemos que decir que es el nuevo orden mundial, pero lo podemos llamar la nueva esclavitud mundial. Y entonces el pueblo ruso resiste contra ese ataque hacia los valores familiares, valores tradicionales, el patriotismo. El pueblo ruso resiste bastante. Yo no sé cuál resiste más,
y por ahí está la respuesta, ¿quién es más soberano o quién es soberano? Porque un pueblo que no puede resistir ha perdido su soberanía. ¿Es más soberano en este caso entonces el pueblo ruso al pueblo ucraniano? Yo creo que sí, claro. ¿Por Claro. qué? ¿Por qué? Porque si Ucrania, a ver, la Unión Europea está ahora bajo presión de unos burócratas en Bruselas que son un gobierno de traidores, claramente. ¿Por qué? Porque los valores tradicionales están traicionados. Aquí el hincapié se hace en el desarrollo de la comunidad LGBTI, en el desarrollo de ensuciar los cerebros. Dicen lavar cerebro, pero podemos decir ensuciar más bien, porque lavar es bueno, ensuciar es malo. Ensuciar cerebros de la juventud con la educación sexualizadora, desviar, pervertir a los niños desde pequeños, y claro, esto hará que la población europea, sobre todo la población blanca, que originalmente es blanca, se está extinguiendo, y esto hay un proceso potente de llegada de los inmigrantes, que con esos inmigrantes quieren sustituir la población europea, que era hasta ahora la más soberana del mundo, podemos decir. Bueno, junto con Rusia. La más soberana y, por así decirlo también, es el sistema más democrático. Sí, bueno, la democracia, claro, es una conversación muy larga. Para mí, el criterio de la democracia, si el pueblo tiene poder para algo, hay democracia. Si el pueblo no tiene poder, no hay democracia. Entonces, ahora mismo nos están imponiendo, tú no puedes utilizar estos coches, tienes que comprar un coche nuevo. Tú no puedes salir a la calle en el confinamiento, tienes que estar encerrado en tu casa. Tú no puedes nada, tú tienes que pagar tantos impuestos, mucho más que en el régimen anterior, aquí en España, que fue un régimen patriótico, y a nivel económico yo lo prefiero y todo el mundo lo prefiere mil veces, que esta esclavitud no es esclavitud que ya hemos entrado en ella, con estos impuestos abusivos que hay y con esas restricciones abusivas que hay. Y no pueden, el pueblo no puede decidir, no tiene poder de decidir, o sea, tiene un poder muy limitado para decidir la educación de sus hijos, sobre su vida también, porque tenemos muchos fraudes. Por ejemplo, ley de la memoria histórica, la ley de la igualdad, ¿cómo se llama eso? ¿La ley de igualdad? Más o menos. ¿Cómo se llama? Bueno, eso que las mujeres pueden, o sea, hay como el hombre occidental está discriminado frente a la mujer. La mujer puede hacerle denuncias, o sea, no existe la presunción de la inocencia del hombre, y cuando una persona pues no tiene valores morales altos, a menudo abusa de esa ley. Esa ley, por ejemplo, la ley de la violencia de género. La ley del sí, solo sí. Bueno, esta es otra. Entonces la ley de la violencia de género, por ejemplo, es ilegítima. Es legal en este caso, pero es ilegítima. ¿Por qué? Porque es un fraude en contra del bien común. Volviendo sobre el día de hoy, volviendo sobre Rusia, volviendo sobre Ucrania, sobre el conflicto que libran estos dos países, ¿qué rol juega Europa en todo esto? ¿Cuál es el rol de los Estados Unidos? Europa, a ver, lo que estamos aquí hablando, la mayoría de personas o todas las personas que están en el tema ya lo saben, que Europa está jugando el rol de un lacayo de Estados Unidos, haciendo cosas que a Europa no le convienen ni de lejos, porque está peleándose con el mayor vecino, con su mayor vecino. Las sanciones económicas contra Rusia vuelven en contra de Europa. Han volado el gasoducto, ¿no? Nord Stream. ¿Quién no lo ha hecho? Pues mucho material. ¿A quién le interesa que volara? Pues les interesa a los americanos. Hay mucho material sobre esto. Claro, y no se investiga, oficialmente no se investiga.
¿qué hacen en Europa? Inflar rusofobia otra vez. Rusofobia es un programa que tiene instalado aquí en la sociedad, que los rusos somos malos, que Stalin, que esto, que lo otro, y que somos bárbaros. Pues nada más ver las últimas guerras hechas contra Rusia, cuando lo hizo Europa, ataque con Napoleón, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra de Crimea, yo ahora no sé el año para decir, pues la rusofobia. Y esta guerra pues es la guerra hasta el último ucraniano, y está librada por Europa como un intermediario y como un, digamos, un sirviente de Estados Unidos, lleno de bases militares. Europa está llena de bases militares de Estados Unidos. Significa que Europa no es soberana. ¿Y a quién beneficia esta guerra entonces? La Wall Street, a los más ricos del mundo, los globalistas que quieren esclavizar el mundo, y para ellos la civilización rusa es un problema. Entonces, podemos concluir diciendo que esta es una guerra comercial, es una guerra por el control económico. Como todas las guerras. ¿Y cómo se para? ¿Cómo se resuelve? Se resuelve pues prometiendo de manera efectiva y eficaz, real, sin mentiras, la expansión de la OTAN. Si la OTAN se aleja 1000 kilómetros de las fronteras de Rusia, mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las bases rusas militares no hay casi ninguna en el mundo, pero está todo lleno de las bases militares de Estados Unidos y de la OTAN. Entonces, 1000 kilómetros de las fronteras de Rusia y desnazificar Ucrania. Aquellos que fomentan el odio en contra de lo ruso, pararlo, o decir que esto no se hace más, perseguirlo penalmente, como aquí. Bueno, aquí es una gran cuestión. Como perseguían a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que afirmaban que hay algunos pueblos que no merecen vivir, que deberían ser exterminados. Es lo que hacían los nazis. Pues ahora en Ucrania pasa lo mismo. ¿Algo más que quieras decir para cerrar con esta parte? Si tú no tienes más preguntas, yo tampoco. Ok. Termina la guerra ya. Que termine la guerra ya. Ya. Díselo también. Dilo tú. Vale, que salga él también. Que Termine la guerra ya. que la guerra no termina, que quieran las partes implicadas terminar el sufrimiento humano. Venga, ya empezar a explicar. ¿Y tu postura personal cuál es frente a la guerra? Mi postura ¿Que continúe o stop a la guerra? continúa expandiendo. A ver, si no van a querer, a ver, aquí qué pasa, que cuando hay una parte que tiene el cerebro infectado por una idea de superioridad, y que hay que reprimir al ruso, hay que matarlo y tal, si esta parte no recapacita, solamente, o sea, si no le funcionan las palabras contra ella, pues lo que estamos viendo, Venga. solo funcionan. Dilo. No interrumpas. Extiende Ya la está. pancarta. Que- Extiende la pancarta. Pero tenemos que ir, hombre. Entonces, no, por favor, continúa como estabas. Extiende la pancarta No, ya que y estás estate tranquilo. firme. Entonces, solo quedan, como dicen, los palos. Y Rusia ahora, hay que recordar a esta Europa que Rusia en varias ocasiones, los soldados rusos tuvieron que pasear por Berlín, por París, cuando Europa se atrevía a atacarnos. Somos invencibles, estamos en contra de la esclavitud mundial, y quien quiera riquezas rusas, que inmigre a Rusia, que se introduzca a la cultura, que esté allí, pero que no nos ataquen con tropas. Y esta vez, si Europa no enciende bien la cabeza, puede que los rusos tengan que pasear ahora por Bruselas, que es lo único que entienden la gente a veces, es atatá, o los niños. Pero aquí, claro, muchos millones de muertos, ya hemos tenido 27 millones de muertos, hoy estamos
conmemorando el día 9 de mayo ese gran número de víctimas. Y los culpables de la pasada guerra fue Europa y más bien Estados Unidos, como siempre.